una vez más Once again, darle las gracias a los I pastores want to thank the pastors por la oportunidad de compartir la palabra, the opportunity to be given me to share the Word of God, la gloriosa palabra de Dios, the glorious Word of God, que siempre es un privilegio para cualquier ser humano compartir. which is always a blessing for any human being to share. Quisiera que me acompañaran en esta noche a Isaías capítulo 41 Please open your Bibles in the book of Isaiah 41. para leer los versos desde el 14 And we're gonna read from verse 14 through 16. hasta el 16. Isaías 41, Isaiah 14, 41, verse 14 al 14 16. through 16. Fear not, you worm Jacob, you men of Israel. I will help you, says the Lord, and your Redeemer, the Holy One of Israel. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. You shall winnow them, the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, en esta hora venimos humildemente ante ti, we come before you at this time, suplicándote asking you, Lord, que tú uses tu palabra that you will use your word para edificar a tu pueblo to edify your people y traer consolación en esta and noche. bring words of consolation tonight. Oh Padre, te suplicamos Oh Father, we implore to you que en medio de nuestra debilidad that in the middle of our weakness, tu palabra pueda ser poderosa. your word can be powerful. En el nombre de Cristo te lo pedimos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. En la década de los 60, Back in the decade of 1960s, cuando los rusos comenzaron a posicionarse en Cuba when the Russians began to position themselves in Cuba, en medio de la Guerra Fría, right in the middle of the Cold War, quisieron convencer a los cubanos they were trying to convince the Cubans no solo de su poderío militar, not only of their powerful might, sino también de todos sus avances tecnológicos but also of y their sociales. social and technological advances. Y para lograr su objetivo, And to achieve this goal, ellos desarrollaron varios proyectos dentro de la isla, they developed many projects in the island, entre los cuales estuvo in which among them presentar lo que sería, o una maqueta de lo que sería la ciudad ideal del futuro. was to present them like a model of the ideal city of the future. Esto desde el punto de vista de los rusos. Of course, this is from a Russian communist point of view. Así que en un céntrico lugar de La Habana, So in the center of Havana, que es la ciudad capital de la isla, the capital city of Cuba, instalaron una gigantesca maqueta they installed this gigantic model de lo que se supone que sería, o se suponía que sería aquella ciudad ideal del futuro. of what was going to be the ideal city of the future. Y dentro de esta maqueta And in this model, this thing, estaba diseñada con un derroche enorme de recursos tecnológicos y arquitectónicos. it was designed with many things, technological Se stuff. suponía que se incluirían en aquella ciudad grandes rascacielos So supposedly they were going to build like skyscrapers, para centros for comerciales, commercial buildings, para grandes universidades, huge universities, para hospitales de última generación. new hospitals, Habría teatros, theaters, habría centros deportivos sports centers, y habría incluso un sistema muy sofisticado de transporte and a sophisticated transportation, que incluía una red de trenes subterráneos, which como included one of the most advanced subway las ciudades trains más avanzadas de la época. in the world at the time. Como era de esperar, la famosa maqueta Well, that famous model attracted atrajo a muchas personas. a lot of people. Todo el mundo quería ver Everyone wanted to come and see this thing. lo que se suponía que iba a ser la gran ciudad o la ciudad ideal diseñada por los soviéticos. Of what was going to be the ideal city of the future. Y entre los tantos que pasaron por allí a verla, And there were many people walking by there, of course. estuvo un pastor bautista. There was a Baptist pastor, Un pastor bautista de la época A pastor que Baptist se of the interesó en aquello que estaban exponiendo. which he was very interesting in this exhibition.
Y para sorpresa de aquel pastor, And to that pastor's surprise, al considerar detenidamente la maqueta, he was considering this model. se percató que había algo que los rusos habían olvidado. He noticed that the Russians have forgotten something. Ninguno de los tantos edificios None of those buildings que estaban proyectados, they were projected. ni de ninguno de los espacios None of the spaces estaba dedicado a la actividad religiosa. were for religious activity. No había iglesias en aquella ciudad. There were no churches in this model, this city. Así que el pastor, So the pastor, sin pensarlo dos veces, fue a donde estaba la persona que estaba dirigiendo la exposición without thinking twice, he approached the person who was doing the exhibition, y le preguntó si no habría iglesias en aquella ciudad ideal. and he asked him, "Hey, is there Del going to be any futuro. church in the future?" A lo que la persona encargada le respondió, To which this person replied, por supuesto que no tendremos iglesia. "Of course not. We're not going to have any church here." Cuando el comunismo triunfe When en the- el mundo, When communism is established in the whole world, la iglesia ya no nos hará falta we will not need the church, y simplemente dejará de and it's just existir. going to simply cease to exist. Aproximadamente 30 años después, 30 years later, a finales de los 80 y principios de los 90, late 80s and early 90s, lo que se conocía como el campo socialista, what was known as the socialist camp el dominio comunista en Europa del Este, in the communist rule in Eastern Europe, comenzó a they desmoronarse, started to crumbling down casi dejó de existir. and almost ceased to exist. Sin embargo, However, en esa misma época, at the same time, la iglesia cristiana the Christian church florecía en la mayoría de los países was flourishing que antes habían sido controlados por los in the majority, socialistas. in the majority of the countries who were controlled by the Communist Party. Y en realidad el comunismo In reality, communism es solamente uno de los muchísimos enemigos que ha tenido It's la just- fe cristiana a lo largo de 2000 is años. just one of the many enemies that the Christian church has had for the 2,000 years. No han sido pocos los movimientos que han intentado destruir a la iglesia There have been many movements who have tried to destroy the church sin éxito. without any. Y todos estos enemigos Without success. de la fe And all these enemies of the faith, han pasado y dejado de they existir. have passed and ceased to exist. Mientras tanto, la iglesia continúa en In the pie. meanwhile, the church has continued to stand. Ahora bien, Now, ¿a qué se debe esto? why is this? ¿Acaso se debe a que los hombres y mujeres que componemos la iglesia somos extraordinariamente inteligentes, gente capaces? Is it because the men and women who compose the church are extremely smart? ¿Acaso es que la iglesia ha escalado en la sociedad, haciéndose cada vez más influyente, Is it because cada the vez más poderosa? Is it because the church has risen into society to become like an influential entity? Por supuesto que no. Of course not. Más bien en la actualidad la iglesia The church tiene cada vez menos influencia in today has less and less political, social influence. y desde un punto de vista humano, And humanly speaking, la iglesia cada vez está más desvalida y más it desprotegida. is increasingly helpless and De unprotected. hecho, para nadie es un secreto It's not a secret to anyone que hay un nuevo resurgir de los movimientos opositores al cristianismo. that there's a resurgence, anti-Christian movements throughout the world, Aún en países como el nuestro, países libres, even in free countries like ours. las libertades religiosas son cada vez más coartadas y cada vez más peligran. Religious freedoms are increasing. Por general, las leyes y disposiciones legales que van saliendo In general, the laws and the legal provisions that are appearing, cada vez favorecen menos a la fe every cristiana. time they favor the laws the church less. Y como creyentes debemos estar claros de esto. And as believers, we must be clear about these things. Este mundo no se encamina a mantener una relación amistosa con la iglesia. The world is not going ahead to have friendship, to be friend with the church. Más bien se encamina a todo lo On contrario. the contrary, Está muy claro de que esta animadversión creciente hacia la fe it is truly clear that there is a growing hostility against the faith. se hará cada vez más global. It's going to be more global. It's going to Que grow. ya la iglesia cristiana estorba en el mundo. Because the Christian church is in the world's way. Y el mundo hará todo lo posible por neutralizar. And the world is going to try to neutralize it, of course. Sin embargo, en medio de todo esto, However, in the middle of all these things, es importante que entendamos que el éxito y el progreso del reino de Dios it is very important for us to understand that the kingdom of God's progress en este mundo in this world está garantizado. is guaranteed, Independientemente de la oposición regardless of the opposition, e independientemente de lo insignificante, de lo vulnerable y de lo pequeño que sea este pueblo de and Dios. despite of the insignificance, vulnerability, and smallness of the church. Y
En esta tarde And in this afternoon, me gustaría a través de las escrituras I would like to bring a note of encouragement traer to the una scriptures. nota de consuelo y una nota de ánimo I want to bring a word of encouragement en las circunstancias actuales que vive la iglesia cristiana. repíteme. Sí, quisiera traer una nota de consuelo para las circunstancias actuales que vive la iglesia cristiana. I would like to bring a note of encouragement and comfort through the scriptures for the current circumstances so that we can know how to encounter these things. Y la nota es esta: And the note is this: el poder de Dios God's power se perfecciona is made perfect y se manifiesta and manifest, especialmente en la debilidad de su pueblo. especially in the weakness of his people. El poder de Dios se perfecciona y manifiesta God's en la power- debilidad de su pueblo. God's power is made perfect in the weakness of his people. Cuanto más insignificantes seamos, The more insignificant, cuanto más frágil sea la the more iglesia, fragile the church is, y cuanto más oposición enfrentemos, the more opposition we encounter with. más oportunidad tendrá Dios Well, there's more. God will have the opportunity de glorificarse haciendo su obra to glorify himself and doing his work a través de su pueblo. through his people. Y es especialmente de esto de lo que trata el texto que quisiéramos compartir en esta tarde. And that is precisely what the text that we have chosen this afternoon De made cómo el poder de Dios of how the power of God se perfecciona en medio de la debilidad de su is pueblo. perfected in the weakness of his people. Quisiera que nos mantuviésemos en Isaías, el texto que leímos, No, I Isaías want 41, 14 al 16, I want us to keep Isaiah 41 open porque vamos a estar considerando algunos aspectos específicos de estas palabras proféticas. because we are going to be considering many specific aspects of the words of this prophet. Y estaremos considerando tres cosas en particular en We este will be pasaje. considering three things. En primer lugar, vamos a ver la descripción que Dios hace de su pueblo en este texto. Number one, we're going to see God's description of his people in this text. En segundo lugar, vamos a ver la promesa que Dios hace a su pueblo en este texto. Second of all, the promise that God makes to his people in this text. Y en tercer lugar, vamos a ver la garantía que sustenta esta promesa que Dios hace a su pueblo en este And number texto. three, we're going to see the guarantee that supports such promise. in the Básicamente text. eso es lo que estaremos viendo en esta tarde. Basically, that's what we're going to see tonight. Así que veamos en primer lugar So again, number la one, descripción que Dios hace de su pueblo en este let's texto. see God's description of his people in this text. Y lo primero que llama la atención poderosamente cuando leemos estos versos, And the first thing lo primero que llama la atención poderosamente cuando leemos el texto the first thing that catches powerfully our attention es que Dios está tratando de alentar al pueblo. is that God is trying to encourage his people. Está tratando de darle ánimo, He's de darle trying aliento, to give them courage, for de them to have darle valor. valor en medio de alguna circunstancia difícil que estaba He atemorizándolos. was trying to encourage them Noten cómo dice o cómo comienza el verso 14. Ahí Because they comienza diciendo, no temas. because they were very afraid. He started telling them, fear not. No temas, le dice Dios. Don't No be tengas afraid. miedo, Don't no be te scared. asuste. Don't be scared. Es evidente que algo estaba sucediendo en el contexto de la nación de Judá It is evident that something was happening in the surroundings of Judah. que estaba atemorizándoles. That's why they were so scared. Y en un momento vamos a ver qué es lo que estaba atemorizándoles. And in the moment, we're going to see what was causing them to be afraid. Pero lo que quiero resaltar ahora es cómo Dios se refiere a ese pueblo But what I want to highlight here now is how que God estaba addresses his people, atemorizado the people who were so y afraid, que necesitaba ser animado. and they needed to be encouraged. ¿Pueden ver cómo es que se refiere a ellos en el verso 14? Can you see how he refers to A them in aquella verse 14? gente asustada, Those scary people? Can you see? él les llama simplemente gusanos. He calls them worms. Algunas de las versiones traducen este término como gusanitos. In some of the versions that the Bible translates from the Hebrew, this term is like little worms. Y no solo les llama gusanos, sino que además les recuerda que ellos eran una pequeña nación, un grupito de personas. Not only he reminds them that they are like little worms, but he also tells them that they are like a small nation. No temas, gusano de Jacob, Fear not, you worm Jacob, hombres de Israel, all men of Israel. o como dicen algunas versiones siguiendo a la Septuaginta, Or some los versions- pocos hombres de Israel. Or some versions translate this from the Septuagint, the few men of Israel. Dios le llama gusanitos God calls them little worms. y además les recuerda que eran unos poquitos. And he also reminds them that they are few. Y es como si viniera uno de nuestros hijos pequeños de 2 o 3 años corriendo, It's like if your toddler come to you running, asustado, scared,
porque ha visto un gran oso en el patio trasero de la because he has casa. seen a bear behind the house in the backyard. Y para aquietarlo le decimos, And to comfort him, you tell him, no te preocupes, mi don't worry, niño, my son, tú eres tan you pequeño, are so small, tú eres tan débil, you are so weak, que ese oso podría tragarte de un solo bocado. that this bear is Así que no te preocupes. going to destroy you just in one bite. So don't worry. Así que eso es exactamente lo que está haciendo Dios So con su pueblo aquí. that's exactly what God is doing. ¿Estás with Israel here. asustado? Are you afraid? You're afraid. Tranquilo, Relax. no te preocupes, Don't worry. eres un simple gusanito. You're a tiny Ustedes son one. una minúscula nación insignificante. You're an insignificant nation. Si lo comparamos con los grandes imperios, If I were to compare you with all ustedes the no big son nations, más que un pequeño e insignificante gusano. you're nothing than a small ¿Y little worm. ¿Qué cosa puede ser más insignificante And what can be- e indefenso que un gusano? And what can be weaker than a small worm? Los gusanos son criaturas absolutamente insignificantes. Worms are insignificant creatures. He visto mucha gente con miedos irracionales. I have seen people with irrational fears. Hay gente que le tiene miedo a las ranas, I've seen people who are afraid of O a las frogs cucarachas. and roaches. veo algunas caras que se sonrieron I see some probablemente. people are laughing. Hay algunos de esos miedos irracionales Some acá. of you fear those Pero no animals. conozco mucha gente que le tenga terror a los gusanos. But I haven't met anyone who is so afraid or terrified of these worms. Más bien un gusano pequeño sobre las hojas de una planta lo que causa es gracia. Have you ever seen those worms on top of the leaves? Lo que causa es curiosidad. They cause curiosity, right? Aún los niños les gusta tocarlos, jugar con ellos, Even children like to play with them porque son graciosos because they are funny y además son extremadamente and they frágiles. are extremely fragile. Un simple apretón A simple squeeze, y ahí puede terminar la existencia and that will be del it. gusano. That's it. Sin embargo, esa es la figura que However, Dios utiliza This is the kind of creature that God para uses referirse a su to pueblo refer to his people con la intención de animarle. with the intention of Dice, encouraging them. no temas, Do not be afraid. no le dice, no temas porque tú eres un gran león, He's not telling them, o do no not fear, temas you mighty porque tú lion, eres un terrible tigre. or you're a fearsome tiger. Dios le dice, God tells tú eres un gusano, You're a- eres un you're a- gusano indefenso. You're a small worm. Esa es la realidad. That's the reality. Ahora, un psicólogo moderno Now, a modern psychologist habría recurrido a otro tipo de terapia will have para say, some este kind tipo of de therapy miedos. to this type of fear. Habría dicho que el miedo es un producto de las inseguridades He will probably say that fear is a product of their y que, insecurities, por lo tanto, lo que había que hacer con aquellas personas era elevar su autoestima. and therefore he will have to raise in their self-esteem. Si se sienten seguros, If they feel insecure, seguros de sí mismos, entonces no tendrán miedo. Si se sienten seguros de sí mismos, if they feel secure of themselves, no tendrán miedo entonces. they will not be afraid. Así que le diría, mente positiva, So he will say, Tú eres "Have a un positive campeón. mind. Come on, you're a champion. eres un ganador, You're a winner. ánimo, Cheer no hay up. nadie más fuerte que There's tú. no one stronger than you. Visualiza tu victoria. Visualize your victory." Eso le dirían algunos psicólogos modernos a una persona that's what atemorizada. a modern psychologist will tell to these people. Incluso eso le dirían algunos pastores modernos también Even certain pastors a of algunas today, personas atemorizadas. people who are so Pero afraid. Dios no cree en esas tonterías. But God doesn't believe in this foolishness. Dios lo que hace es poner en perspectiva a su pueblo Rather, what God para does... que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Dale un poquito más despacio. Ok, sorry. Perdón. Dale. Repite. Para que no piense de sí mismo como debe pensar. Dios pone en perspectiva a su pueblo So what God does, he puts his people in perspective para que no piense de sí mismo so they don't think of themselves más de lo que debe pensar. highly of themselves, like too much in your head, Lo que necesitaba la nación What the nation needed no era una mayor autoestima, wasn't a self-esteem. sino llevar su orgullo al lugar apropiado. Instead, bring their pride to the right place. Así que Dios les dice, ustedes son un simple gusano, So God tells them, you're a simple worm. ustedes son menos que nada. You are less than nothing. Ahora es importante Now, ubicarnos it is very important for us. en el contexto histórico en el que fueron dichas estas It is palabras important for us to place ourselves in the historical context y entender que Dios no estaba exagerando mucho and understand that the God wasn't exaggerating cuando les llama gusanito o By- grupito pequeño de by personas. calling them little worms or you few little people. Ciertamente el pueblo de Israel Certainly the people of Israel, tuvo días de esplendor y de grandeza, they had days of splendor, días en los que las naciones vecinas le temían y admiraban.
days in which the neighboring kingdoms admire their greatness, días por ejemplo como los de Salomón like in the days of Solomon o algunas épocas de David, or times of David. todos los vecinos temían y admiraban a All their Israel. neighbors, they used to be afraid of Pero and estas admire them. palabras But these words, fueron dichas en un contexto muy diferente. they were spoken in quite different context. Estas palabras son traídas por el profeta Isaías, These words brought by the prophet Isaiah, quien desarrolló su ministerio who developed his ministry primariamente primarily en la época en que el imperio asirio llevó cautivo al reino del norte. in the time when the Assyrian Empire took captive the northern kingdom. Así que Isaías dedicó mayormente su ministerio, So su Isaiah labor dedicated profética, his time a llevar la palabra de Dios to bring the word of God a los hombres y mujeres del reino del to sur. the men and women of the southern kingdom. Recuerden que el reino se dividió en dos partes bajo Roboam Remember, the kingdom was divided in two kingdoms because of y Rehoboam. quedó por un lado el reino del norte compuesto por 10 tribus So in the right side you have the northern kingdom with 10 tribes, con la capital en Samaria, with the capital in Samaria, mientras que por el otro lado quedó el reino del sur while the other hand you have the southern kingdom con solo 2 tribus with 2 tribes y la capital en and the Jerusalén. capital in Jerusalem. En el año 722, Now, in the year Antes de 222 Cristo, before Christ, como parte del juicio de Dios, as part of God's judgment, los asirios invaden el reino del the norte Assyrians invaded the northern y kingdom, se llevan cautivo a las 10 tribus y los Taking esparcen captive- por todo el imperio. taking captive the 10 tribes. I'm sorry. Los llevan cautivos y los esparcen por todo el imperio. So they take them captive and they spread them all throughout the empire. Así que para esa época So by then, solo quedan las 2 tribus del reino del sur all that remains is the southern kingdom, que Dios preservó como un pequeño remanente which God preserved with a small remnant para llevar adelante sus promesas a to través de fulfill él. his promises through them. Pero los asirios no se contentaron But con the Assyrians, conquistar el reino del did norte, not remain calm just by conquering the sino northern que kingdom. también quisieron subyugar el reino del sur, They wanted to subdue the southern kingdom, que como ya vimos estaba simplemente compuesto por la tribu de Judá which it was composed of the tribe of Judah y una pequeña tribu que era and Benjamín. a small tribe which was Benjamin. Ya habían conquistado las otras 10 tribus con mucho éxito, They already conquered the 10 no tribes habían podido resistirse and they couldn't resist. y ahora vienen por las otras 2 tribus. Now they're going after the southern kingdom. Y es ahí donde aparece Isaías And this is where Isaiah con una appears serie de mensajes de esperanza with a series of messages of para hope aquel remanente. for this remnant. Esto lo podemos ver con más claridad en los capítulos 18 al 20 de Segundo de Reyes. We can see these things in chapter 18 and 20 of 2 Kings. Y es aproximadamente ahí donde podemos ubicar el contexto de estas palabras que estamos estudiando hoy. And it is precisely around this context that the words of Isaiah take place. El imperio más grande de la época The most powerful empire of this time amenazando a 2 pequeñas tribus atemorizadas. threatened 2 small little tribes. De modo que Dios no estaba exagerando mucho So God wasn't exaggerating cuando decía que eran un grupito de personas when he was calling Y them que eran you a few men of Israel, más insignificantes que un gusano. or less insignificant than a worm. En realidad, In reality, desde el punto de vista humano, from a human perspective, aquellas 2 pequeñas tribus those little tribes, no podían hacer mucho más contra el imperio asirio they couldn't do much against the Syrian de Empire lo que un gusano podría hacer contra nosotros. than a worm can do something against you. Y aquí está Dios simplemente So God was simply llevando a su pueblo a tener o a conocer, a reconocer su condición de debilidad extrema, God was simply leading his people to recognize these conditions of extreme weakness para que tuvieran que dejar de confiar en sí mismos, so they could stop trusting in en themselves, sus capacidades, in their capacities, en sus their posibilidades, capabilities and y tuvieran que possibilities, confiar solamente en Él. and they could only trust and solely in him. Y esa es una manera muy común en la que Dios And that's very common in the way which God actúa en la vida de su pueblo. God acts many times with his people. Muchas veces nos lleva a situaciones extremas, Many times he will take us to this extreme a time, situaciones de gran debilidad, to very hard situations, para que veamos cómo Él manifiesta su poder. so we can see how he manifests his power. Ahí tenemos, por ejemplo, For example, al apóstol Pablo, the Apostle Paul quien comenta en 2 Corintios capítulo 1, in 2 Corinthians chapter 1, donde habla de las muchas aflicciones que le sobrevinieron en su where he ministerio. speaks about all the afflictions that came to him. Y se refiere a una en particular
And he refers one in particular. que él dice que fue en sobremanera abrumadora para él. He says that it was an extremely overwhelming situation. Tan abrumadora So extreme que pensó que por un momento perdería la vida. that for a moment he thought he was going to die. El apóstol Pablo dice en el verso 8 de 1 Corintios capítulo 2, Again, 2 Corinthians 1:8, Paul perdón, de says, 2 Corintios capítulo 1, 2 Corinthians 1:8, que fue tan terrible lo que tuvo que enfrentar Paul says that it was so terrible que perdió toda esperanza de vida. that he even despaired even of life. En otras palabras, Pablo dijo, hasta aquí llegamos, este es el fin de mi vida. In other words, Paul says, that's it. It's time to die. ¿Y para qué llevó Dios al apóstol Pablo a esa situación? And why did God take him in such extreme situation? Oigan lo que el propio Pablo dice en el verso 9, Listen what Paul says in 2 Corinthians 1:9. versículo 9, lee por favor. Yes, we have the sentence of death in ourselves, that we shall not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Dios nos lleva a situaciones extremas God's going to take us to para extreme que situations dejemos de confiar en nosotros so we mismos can stop trusting in y para que ourselves pongamos la mirada and we can put en el our objeto apropiado. eyes on Him. Y esto trae de facto, hermanos, And this brings una aplicación para an nosotros. application for us, believers. Y es que aunque no nos gustan los problemas And is this, even though we don't like the problems y las aflicciones, and afflictions, estos son una medicina muy efectiva en las manos de Dios this is an effective medicine in the hands of God para trabajar con nuestro carácter. to deal with our pride. No nos gustan las situaciones difíciles. We don't like hard situations. No nos gusta vernos en circunstancias de dolor extremo. We don't like to see ourselves in extreme circumstances. Pero lamentablemente, But unfortunately, esas son las circunstancias those are the circumstances que Dios a veces tiene que usar como instrumento that God has to use as para que instruments nosotros bajemos nuestra so cabeza we can lower our y heads le demos la gloria que solo Él and merece. give Him the glory that only belongs to Him. Cuidémonos del orgullo, hermanos, Let's watch ourselves from pride, porque como dice Santiago, because James says, Dios da gracia a los humildes, God gives grace to the pero humble, Él resiste a los but soberbios. He resists the proud. Y creo que el sermón en la mañana acerca de And Nabucodonosor the sermon in the morning about es muy Nebuchadnezzar gráfico is en very cuanto a graphic esto que and estamos appropriate diciendo. of what we were saying right now. Dios no solo puede humillarnos a nosotros los creyentes, God not only can humble us, believers, Dios puede humillar a cualquiera de nosotros que esté aquí o cualquiera de los que esté aquí en esta tarde que no sea creyente. but God will humble unbelievers as well, even some of you who are not believers here tonight. Aun cuando tu vida vaya de la mejor manera soñada. Even when your life goes like a dream, so great. Así que Dios resiste a la soberbia So again, God resists the proud. y sabe muy bien cómo He tratarlo. knows how to deal with pride. Solamente tiene que ponernos en una situación extrema All He has to do is put y us in a hard pronto situation, nos daremos cuenta que no somos otra cosa que gusano. and soon we will realize that we are nothing but little worms. Ahora, Dios no lleva a su pueblo a reconocer su debilidad en nuestro texto Now, God doesn't lead His people para dejarlo ahí desanimados. just to take them there and leave them depressed. No es el tipo de padre que viene donde está su hijo He's not the kind of a father who comes to his y le son dice, tú no sirves para nada, and says, you're good eres for un nothing, inútil, there's nothing you could do better, no haces nada que funcione bien nothing functions when y you touch your luego hands, da la espalda and then give his back to this y deja a child, su hijo ahí deprimido. and he leaves him depressed. No, ese no es el tipo de paternidad que Dios Not tiene. at all. That's not the kind of a father that God is. Dios nos lleva muchas takes veces con amor God takes us many times with love a reconocer nuestra debilidad to recognize our weakness, para luego venir con la consolación de sus and promesas. then he can come with his promise. Y eso es precisamente lo que Dios hace en este And that texto. is precisely what God is doing in this Él le context. dice a la nación, ustedes no son nada, He's telling the nation, you're nothing. ustedes son insignificantes, You're insignificant. pero yo te voy a dar una promesa, But I will give you a promise, una promesa gloriosa. a glorious promise. Y eso es lo segundo que queremos ver And en that's the nuestro second texto. thing that I want you to see. La promesa que Dios hace a su pueblo. The promise that God makes to his people. Observen los versos 15 al 16. Let's read verse 15 and 16 again. Por favor, hermano, lee. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. Y aquí vemos una transición sorprendente en el And here pasaje. we can see a surprising transition.
Dios pasa de referirse a su pueblo God goes from referring to his people como un simple gusanito as a little worm, a referirse a él and now he's referring to them as como una imparable an maquinaria devoradora. unstoppable devouring machine. La trilladora o el trillo The thresher, a threshing era un machine, instrumento que se usaba comúnmente was quite an instrument en las naciones que cultivaban cereales. that the nations used to use when they cultivate Cereales cereals, como el trigo, like el wheat, arroz. rice, and others. Y este instrumento poseía un grupo de dientes And this instrument possessed a sharp de stone piedra o de metal and teeth of metal or stone. que iban triturando las espigas They were going crushing the ears para separar el grano de la to paja, separate the grains from the chaff, lo que servía de lo que no servía. what was good and what wasn't good. Y aquí Dios está diciendo a su pueblo And here God is telling, que aun cuando era un simple gusanito indefenso, again, here God is telling to his people when they were a small, capaz tiny quizás de worm, morder una pequeña hojita verde, maybe capable to bite that tiny Él le little daría la capacidad bit, he was going to give them the capacity de venir a ser una trilladora increíble, afilada. to become a monstrous, large, powerful Y no machine. cualquier trilladora, And not just any sino machine, una monstruosamente grande but a huge y machine poderosamente destructiva, and capable to do extraordinary destruction. capaz de hacer cualquier cosa. Capable to do anything. Es obvia la intención de Dios de que veamos este contraste con claridad. God's obvious intention is that we can clearly see the contrast. Primero un simple gusano insignificante, First, he's calling them like little worm, pero ahora de forma inesperada ese gusano se convierte en una monstruosa maquinaria. and now unexpectedly the worm becomes a huge machine, Una maquinaria con una capacidad destructiva an sobredimensionada. oversized destructive machine. Noten que se habla en el texto Notice that in this text that we read, de moler montañas, it talks about grinding mountains, de triturar collados, crushing hills, de convertirlo todo en polvo turning everything into y de dust, lanzarlo al viento. and throwing them into the wind. La imagen gráfica, si lo fuéramos a poner en imágenes gráficas, If we can put it in an image, lo que está describiendo aquí el profeta what he's describing here, the prophet, es similar a lo que sucede cuando pasa un gran tornado. is similar when we see like a powerful Todo lo tornado. arrasa, todo lo Everything, destruye, he destroys todo se lo lleva. Everything, he destroys everything like a, No like sé a cuántos han tornado. tenido la oportunidad de estar en un tornado, I don't know how many of you have seen a tornado, being in a tornado, pero he tenido la oportunidad de estar en huracanes but I had the opportunity of being in de hurricanes gran intensidad. with great intensity. Y si uno pasa un huracán como esto y uno abre la puerta al día siguiente, And if you open your door when these hurricanes pass by, puede ver esa destrucción you can see all the completa destruction de todo, no árboles, of everything, no trees, everything down. nada. Es como si hubieran barrido todo. It's like if somebody came and sweep everything. Y obviamente lo que Dios quería transmitirle aquí a su pueblo es: Obviously, what God wanted to transmit to his tú eres un people, gusano you're insignificante, an insignificant worm, pero te voy a dar una capacidad increíble. but I'm going to give you a mighty strength. Y como decíamos al principio, And as we say at the beginning, esta es la lección principal del pasaje. this is the main lesson from the El passage. poder de Dios God's power se manifiesta de manera is especial manifested in a special en la way debilidad de su pueblo. in the weakness of his people. Dios se glorifica haciendo grandes cosas God glorifies himself by doing a great través de things instrumentos débiles y through pequeños. small instruments, weak instruments. Y ese es un patrón que vemos repetidas And veces this en is las something that escrituras. we have seen in the Bible. Por ejemplo, ¿no creen ustedes que Dios podía haberle provisto a Israel For example, have you ever think that God could have give Israel un gran guerrero mayor que Goliat, A quizás huge- 1 o 2 pies más grande a que él, huge warrior bigger than Goliath, like a meter taller than que Goliath, hiciera correr a todos los filisteos de miedo? that he will make the Philistines run away? Por supuesto que Dios Of podía course, haberlo God would hecho. have, Pero- could have done that. ¿A quién prefirió usar Dios? But what does God do here? Él prefirió usar casi a un niño He almost tried to use a little boy. que no era capaz de sostener ni siquiera la armadura de guerrero. This boy wasn't even able to carry the armed weapon. La idea que del texto no es que David en ese momento que se enfrentó a Goliat fuera muy capaz físicamente hablando. The idea that this text is giving is not that David was capable to confront this giant. Más bien es lo contrario. In the contrary, Él no podía ni siquiera llevar bien la armadura de un guerrero. he wasn't even able to carry the armor. En realidad David era un gusanito enfrente a Goliat. In reality, David was just a tiny little Tanto one así in que front of a cuando el giant. gigante lo vio, So much that when Goliath saw him, comenzó a burlarse de él. he started to laugh and mock him. ¿Y cuál fue la respuesta de David? And what was David's response? Él no dijo, yo te voy a enseñar lo que es un muchachito callejero, Bueno. las habilidades de guerrero que tengo. Well, see, David didn't say, I'm going to show you what a real bad boy looks like. No, No, él le dijo, he told him,
Tú vienes a mí con espada y lanza. You come to me with the sword and the spear. En otras palabras, tú tienes recursos que yo no In other tengo, words, you have resources that I don't have. pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de But I los come ejércitos. to you in the name of the Lord of hosts. Hermanos, en nuestras propias fuerzas Brothers and sisters, with our own somos strength, más débiles que gusanos. we're less than small, tiny little worms. Pero Dios ha prometido But God has promised que en su nombre that in His name, podemos hacer cosas que los gusanos comúnmente no hacen. we could do things that the normal, tiny little worms can't do. Y otra vez, Again, ese es el patrón de las escrituras. that's what the scriptures talks about. Si pensamos en cómo se extendió el cristianismo If we think about how this Christianity was spread en manos de los 12 in apóstoles, the hands of the 12 apostles, realmente es sorprendente lo It's que very- Cristo hizo a través de it's ellos. very surprising what happened there. Seamos honestos, Let's be honest. humanamente hablando, Humanly speaking, el pronóstico de aquel grupo de 12 hombres the prognosis of those 12 men para llevar adelante la obra de Cristo aquí en la tierra to continue the work of Christ here era on earth bastante dudoso. was quite doubtful. Probablemente ninguno de nosotros hubiese escogido un equipo como este Probably none of us would have picked up a team like this para llevar a cabo una obra tan to importante. accomplish such an important task. Empezando eran gente de pocos recursos, gente pobre, To begin with, they were very poor, gente de bajo nivel intelectual en su mayoría. very low intellectually, the disciples. Por otro lado, tenían algunos malos hábitos que And no some of- debemos ocultar. And some of them, some of them had very bad habits. Por ejemplo, algunos eran ventajistas y egoístas. And some of them, they were very self-centered. They like to take advantages on people. Dos de ellos llamaron a Cristo aparte Two of them called Jesus aside para pedirle puestos de preeminencia cuando él triunfara en su reino. to ask him and to guarantee them a place in their government, A la derecha y a la izquierda, on the right and the left. viceministro y ministro de defensa. One vice president, the other one secretary of state. Eran gente egoístas. They were kind of self-centered people. Otros eran bastante apasionados e impulsivos, como el caso de Pedro. Some of them were very impulsive and passionate, Rápido para hablar, like Peter, prone to speak fast, rápido para actuar, ready to react, haciendo cosas irreflexivas. doing crazy, intrepid things. Promete a Cristo que va a seguirle a donde quiera. He promised Christ, I'm going to follow you wherever you go. Poco después él termina negándole varias veces. Next thing you know, he's denying him 3 times. Le dice a Cristo, quiero caminar sobre las aguas, sin pensar lo que eso implicaba, He tells Jesus, I want to walk on water, sin pensar que podía ahogarse. without thinking that he was going to drown himself. Saca su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, He pulls his spear out and take the servants. sin pensar que ellos no eran un grupo capaz de resistirse al arresto. Dame un segundito. Ok. Repítemelo. Toma la espada y corta la oreja del Again, sumo sacerdote, Peter takes his spear out, del siervo del sumo sacerdote, and then he cuts the servants' ears off, sin pensar que ellos no eran capaces de resistirse al arresto. and not thinking that they were not able to resist the arrest. Era alguien definitivamente impulsivo. It was somebody very impulsive. ¿Y qué decir de la valentía y la fidelidad de todos ellos, del grupo entero? And what about the bravery of the group? Mostraron muy poca valentía a la hora más difícil de Cristo. They all show little courage. Todos corrieron, They all run away. dejaron a su maestro solo. They left their master alone. Y por si fuera poco, And on top of that, uno de ellos era el traidor, one of them was the traitor, que por cierto, by the way, era también el tesorero del grupo. he was the treasurer of the Y nos group. dice uno de los evangelios And one of the que gospels says acostumbraba a robar de los fondos comunes. that he used to steal from the bag. Así que este no hubiera sido el equipo predilecto So, que to be hubiésemos escogido. So to be honest, this wouldn't be the perfect team. Con todas estas virtudes, With all these virtues, habrían sido el equipo perfecto para echar a perder cualquier proyecto, por pequeño que fuese. they would have been the perfect team to accomplish absolutely nothing. Sin embargo, However, este fue el equipo this was the group that que God chose, Jesús that Jesus used, deliberadamente escogió deliberately chose para llevar a cabo la obra más gloriosa que jamás ha tenido to lugar en la accomplish the tierra. greatest of tasks in the world, in Y es history. importante And it is very important. notar que Cristo les dice claramente en un momento, And remember what Jesus tells them? no es que ustedes me escogieron It's a not that mí, you choose me. fui yo quien los escogió a I ustedes. chose you. No es que Él les dijo, bueno, ya que están aquí, no tengo más nadie, les voy a dar el trabajo. No, So Jesus didn't say, you know what, I don't have anyone else, I'm going to give you the job. Él les escogió exprofesamente. He chose them by Intencionalmente. himself, intentionally. ¿Por qué no escogió el Señor gente más influyente de la sociedad? Now, why God didn't choose some more influential Algunos people? rabinos piadosos de Israel, Maybe some rabbis from Israel, algunos maestros de la ley, some teachers of the law,
o quizás gente más adinerada, or maybe rich people, o gente del gobierno. or people from the government. De nuevo, Again, la razón es porque Dios se complace en hacer grandes cosas the reason is because God takes usando pleasure in doing great instrumentos things with weak vessels. Él se glorifica God glorifies himself en tomar simples gusanos in taking little worms y hacer cosas increíbles a and través doing de él. huge things for himself. Él se glorifica He glorifies himself en proteger and to protect a gente débil, weak people, a gente que no tiene recursos, people who don't have resources, y a través de esas personas and then through these persons hacer una obra gloriosa. doing a glorious, a marvelous thing. Eso engrandece su poder That exalts God's power. y hace que nosotros no nos robemos la gloria que no And, nos and it pertenece. stops us from stealing the glory from God. Ya que lo que somos, Because what lo somos gracias a Él. we are by the grace of God. Y esto nos lleva al tercer y último aspecto de And, nuestra this is- exposición. and now we're going to go to the third point. Ya vimos la descripción que Dios hace de su pueblo, We have seen the description that God does to his people. un simple gusano. Again, little worm. También vimos la promesa que Dios hace al pueblo, We also saw the Una promise victoria that God aplastante. makes to them, a crushing victory. Veamos en tercer lugar, mucho más brevemente, Now let's see in third point, and very briefly, la garantía que sostiene esta the promesa. guarantee that supports that promise. ¿Cuál es la garantía que sostiene esa promesa de victoria que Dios hace a su What pueblo? is the guarantee that sustains that promise? Veamos nuevamente los versos 14 y 15. Dice, no temas gusano de Jacob, o Again. vosotros los pocos de Israel, Again, verse 14 says, "Do not fear, worm Jacob, you few of Israel. I porque am yo your help." soy tu socorro. I am your help. O como dice la King James, Oh, like the New King James says, porque yo te ayudaré. "Because I will help you," says the Lord. Yo te ayudaré. I will help you. Esa es la clave. That is the key point. Esa es la garantía That is the guarantee de la promesa que Dios está that haciendo. God has given to his people. Él no les dice, no temas gusano, He's not telling them, "Don't fear, you worm. mañana cuando te levantes serás un león. Tomorrow when you wake up, you're going to be a lion." O no temas, mañana serás un gran elefante y aplastarás a todos. Or don't worry, tomorrow you're going to be an elephant and you're going to crush everybody. No, Israel, No. la nación seguiría siendo un simple gusano, Israel will remain small, débil y one, pequeño, weak and small. pero con una diferencia. But one difference, Dios está prometiendo que Él mismo los ayudará. God is promising that Tú I eres will un help gusano, you. You're a small worm, Pero yo, el Santo de Israel, but te me, ayudaré. the Holy One of Israel, I will help Y you. eso hace la diferencia. And that's what makes the difference. Al final, mis hermanos, At the end, my lo brothers, que hace la diferencia what makes the difference entre un gusano derrotado between our y un defeated gusano worm victorioso and a victorious no es worm otra cosa que la gracia is de Dios. nothing else but the grace of God. Y eso es algo de lo que debemos o que no debemos perder de vista And this is something that we cannot forget como creyentes as believers y aún como iglesia. and as a church. El apóstol Pablo tenía muy claro The Apostle Paul had very clear que en cuestiones de éxito en el ministerio, that the success of the ministry las cosas no tenían que ver con sus capacidades, has nothing to do with con his su faith, fidelidad, his ni con sus capacity, habilidades, or with his faith. sino más bien tenían que ver con Dios. Repíteme. Sí, que en cuestiones de éxito ministerial, las cosas no tenían que ver con sus capacidades. I'm sorry. Sí, con respecto al éxito ministerial, Regarding the ministry of Paul, las cosas no tenían que ver con sus capacidades ni sus habilidades, it's not like it was because Paul was very smart, sino que tenían que ver con Dios y lo que él hacía. but it was because God was with him. Dice Pablo en 2 Corintios 3:5, Paul says in 2 Corinthians 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para Not that- pensar algo de nosotros, not that we are sufficient of ourselves to think of anything of sino que ourselves, nuestra competencia o nuestra suficiencia viene de Dios. but our sufficiency is from God. Nuestra suficiencia Our sufficiency viene de Dios, comes from God. no viene de ninguna otra cosa, It doesn't come from anywhere else, no viene de nuestra habilidad, not from our abilities no viene de nuestra capacidad, or our capabilities. viene de Dios. It comes from God. Y esto, hermanos, implica al menos dos cosas. And this implies two things. Primero, First, implica que necesitamos a it Dios. implies that we need God. Y segundo, And second of all, implica que Dios es todo lo que it necesitamos. implies that God is the only thing we need. Primero debemos reconocer que necesitamos a Dios. Now, we first have to recognize that
Repíteme, por favor. Sí, primero debemos reconocer que necesitamos de Dios. First, we have to know that we need God. Nuestra suficiencia viene de Dios. Our sufficiency comes from God, No de nuestro conocimiento doctrinal, not from our doctrinal knowledge, no de nuestra solidez teológica, nor from our theological soundness. proviene de Dios. It is from God. No es porque seamos reformados It's not because we are o reformed, porque tengamos una confesión de fe reformada. or because maybe we have a Y confession of créanme que faith. amo la fe reformada y la defendería como pocas cosas. And believe me, I will defend the Reformed faith, of course. Pero debemos reconocer que nuestra competencia But we must y recognize nuestra suficiencia that our sufficiency viene de Dios. comes from God alone. Sin la ayuda y la bendición de Dios, Without this, ¿saben lo que seríamos? you know what we are? Simplemente gusanos con buena teología. Just tiny little worms with doctrine. That's Eso es it. todo. That's all. Pero no solo necesitamos a Dios, sino también Dios es todo lo que necesitamos. But not only we need God, but God is all we need. Hermanos, todo lo que necesitamos como iglesia, Brethren, all we need is a church en esta ciudad, in this city, en este país, in this country, en el mundo in the entero, whole world, es que Dios esté de nuestro is lado. that God to be on our side. Como veíamos el domingo pasado, As we saw last si Dios Lord's Day, es por nosotros, if God is for ¿quién us, contra who can nosotros? be against us? ¿Quién contra nosotros? Who can be El against us? progreso y el avance del reino de Dios en este mundo, The progress and the advancement of está God's garantizado. kingdom is guaranteed, no por ninguna otra cosa, not because of other things, sino por la presencia de Dios but junto a solely nosotros. because of God's La presence in our presencia de lives. Dios con su pueblo. God's presence with His people. Y no nos equivoquemos en esto. Let's not mistake about this. La iglesia no necesita The church doesn't need indispensablemente, necesariamente, necessarily. ser defendida o protegida por el gobierno. The church doesn't need to be defended by the government. Es ideal y sería muy bueno It would be ideal and something good, of course, que el gobierno tuviese leyes that the government will have laws que protegieran nuestras that libertades. protects our liberties. Pero si no lo hacen, But if it doesn't happen, debemos saber we should know que nuestra victoria está asegurada porque Cristo ha prometido that our victory is guaranteed because Christ has promised edificar a su iglesia to edify His y church, que las puertas del Hades no puedan and prevalecer contra él. the gates of hell shall not prevail. Dios es todo lo que necesitamos. God is all we need. Él no necesita ayuda de los He políticos, doesn't need help from the ni de los politicians legisladores, or the legislators, ni de nadie en nobody absoluto. else, absolutely. No importa cuántos seamos It doesn't matter how many we are y cuántos tengamos en contra. or how many we have against us. Como dijo Jonatán, Remember when Jonathan se enfrentaba a los filisteos. remember when Jonathan was facing the Philistines? Él dijo He says que estando prácticamente solo y enfrentando un gran he ejército, was practically alone in encountering a huge garrison of Philistines. para Dios no es difícil He says, Jehovah, salvar con muchos o salvar for con pocos. Jehovah it is equal to say with few or with many. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido y debemos concluir. Time is gone, we must conclude. Pero antes de hacerlo, permítanme traer una breve palabra de conclusión y But aplicación. let me bring a word of consolation. Cuidémonos, hermanos, Let us be careful, brothers, de que no nos atrape una ansiedad innecesaria that we don't be caught up in an anxiety por el futuro de la iglesia en este mundo. because of the church in this world. Como decíamos al principio, As we said at the beginning, no es un secreto para nadie it is not a secret que la iglesia y el cristianismo están bajo amenaza en el that the mundo church actual. and Christianity are under attacks. La pregunta es, The question is, ¿debe preocuparnos ese espíritu anticristiano que se ha estado gestando en el mundo moderno, should we be worried about this anti-Christian spirit in the incluso world, dentro de nuestro país? even in this country? La respuesta es, por supuesto que Of sí debe course we have to preocuparnos. worry about this. Debemos orar We have to pray y aún debemos luchar and we must fight en todo lo que no sea legítimamente everything that posible is legit, of course, para continuar viviendo en un mundo so we can live in a world, y en un país in a country donde podamos vivir libremente y where we expresar can live libremente nuestra freely fe. and pray. Pero no nos pongamos demasiado nerviosos But let's not get too nervous about this ni thing, demasiado or ansiosos too anxious por el futuro de la iglesia. about the future of the church. No nos preocupemos excesivamente por las agendas políticas Let's not worry excessively about que the tienen political algunos agendas that dentro y fuera del país that some have inside of this country and outside from this country para acabar con el cristianismo. to finish Christianity. Los gobiernos y los movimientos políticos Now, the governments and the political movements, pueden desear destruir a la iglesia, they might have in their minds ideas and agendas to destroy the church, pero ellos solo van a poder llegar but they only will come hasta donde Dios
les permita as llegar. far as God allows them to come. Cuando Pilato amenazó a Cristo Do you remember when Pilate was threatening Jesus con su autoridad de gobernador and boasting about his authority as y le governor? dijo, ¿no sabes que yo puedo crucificarte si quiero? Don't you know that I can crucify you if I En want Juan 19:11, to? This is in John 19:11. Cristo le respondió, And Jesus answered, ninguna autoridad tendrías you could have no power si over no me te fuere dada del unless cielo. it has been given to you from above. Y como vimos hoy, And as we saw today, no importa cuán débil it sea el pueblo de it Dios, doesn't matter how weak the people of ni God are cuánto poder tenga el adversario, or how many power the adversary has. si Dios está de nuestro lado, If God is on our side, el avance del reino de Dios the kingdom of God está garantizado. is guaranteed. Yo crecí en un país I grew up in a country donde el gobierno hizo todo lo posible, Where the usó go- todos los recursos where the government used all kinds para of hacer things. desaparecer a la iglesia. And they were trying to destroy the church. Yo vi al gobierno I saw the government llegar a edificios de iglesias coming to some buildings arbitrariamente arbitrarily y clausurarlos and close them o derribarlos or even demolish them sin que nadie pudiera oponerse. with nobody being able to oppose them. Vi hombres y mujeres perder su trabajo I say men and women losing their jobs por simplemente profesar la fe en Cristo. only because they profess the faith. Vi a jóvenes I saw young people, que no pudieron acceder a la universidad they were not able to go to the porque universities profesaban ser because they creyentes also profess to be y Christians. ciertas carreras universitarias And certain no eran classes in university, idóneas para in the creyentes. university wasn't good for the university. Vi también pastores I also saw pastors que al principio de el comunismo en Cuba that at the beginning of communism in Cuba, estuvieron 5, 8, 10 años presos they spent like 8 to 10 years in prison simplemente por ser pastores y estar al frente de una just because they congregación. were pastors and they were leading a church. Vi con mis ojos I saw with my own eyes a mi abuela my grandmother cosiendo una Biblia sewing a Bible con aguja e hilo with a needle and porque estaba muy deteriorada because her Bible was so destroyed, she was y trying no to fix había it. donde conseguir otra Biblia And you couldn't find Bibles anywhere in Cuba porque el gobierno because the government, había dado órdenes a la aduana they gave orders to de que no dejaran The pasar government- ninguna literatura religiosa. stop they were trying to stop and bringing literature Usted- into Cuba. Viajaba a Cuba con 3, 4 Biblias If you were to go to Cuba with Bibles, y cuando llegaba al aeropuerto every time that you go to the airport, esas Biblias les eran retenidas those Bibles will be taken away. y cuando tenían un bulto grande de literatura religiosa And when they accumulate a lot of iban a Christian un literature, sitio they will go to y a le place prendían fuego. and they will burn it. y pudiera pasar mucho más del tiempo que tengo And I could spend more time than I para have contarle todo lo que el gobierno hizo and tell you all the things the government por tried. destruir la iglesia en Cuba. They were trying to destroy the church. ¿Y saben lo único que logró el gobierno? You know what? The only thing the government tried to achieve, Lo único que logró, ¿saben lo que logró el gobierno? do you know the only thing the government tried? Lo único que logró fue básicamente que se estableciera una iglesia más firme y más fuerte que la que antes existía. The only thing that the government achieved was that there was a more established church and solid church. Así que no importa So, cuán débil e insignificante llega a ser la iglesia en una sociedad it doesn't matter how weak a church could be y cuán poderoso pueda ser el enemigo or how powerful the enemy y cuánto Yes. esfuerzo haga por hacernos or how desaparecer. hard they try to make the Christians No disappear. olvidemos que el poder de Dios Let's not forget that God's power se perfecciona is perfected en medio de la in debilidad. the middle of our weakness. Dios nos anime con estas palabras y May nos llene de God continue esperanza. and give us words of encouragement with these words. Vamos a orar. Let's pray. Padre, una vez más, Father, again, te damos las gracias por tu palabra, we give you thanks for your word porque ella nos anima, because it gives us nos comfort. consuela y nos llena de esperanza. It fills us with hope. Gracias porque no estamos solos, Thank you because we're not alone. a pesar de nuestra debilidad, In spite of our weakness, a pesar de nuestros pecados, in spite of our sins, a pesar de lo poco que somos, in spite of how few we are, tú te glorificas You en glorify continuar yourself. adelante a través nuestro, Señor. in yourself, Lord. Una vez más suplicamos por tu protección Once again, we pray for your protection, para la iglesia en este mundo, for the church in this world, en este país, in this country, pero queremos que más que nada estemos confiados en ti, Señor. but we pray that we will have trust in you.
Bendice, oh Dios, una vez más Bless us, O Lord. nuestras vidas. Bless our lives. Y ahora llévanos a vivir una semana esperanzados y confiados en ti. Now help us to go through the week with hope in you. En el nombre de Cristo oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen.